Hoy en Sola Escritura. La iglesia debe tener en alta estima la predicación de la palabra de Dios. Y deben venir domingo tras domingo con una actitud de humildad. Acompáñenos para juntos entender las verdades reveladas en la palabra de Dios y cómo vivirlas en nuestra vida diaria en este su podcast Sola Escritura. Bueno, saludos a todos los que nos ven y nos escuchan en este podcast Sola Escritura. Mi nombre es el pastor Brasni López, soy pastor de la iglesia presbiteriana Sola Escritura en el pueblo de Arroyo. Somos una iglesia de la iglesia presbiteriana ortodoxa y estoy acompañado del anciano Jonathan Layana. Saludos a todos, Dios los bendiga. Así que en esta ocasión vamos a estar haciendo una continuación del episodio pasado acerca de la predicación expositiva y de la importancia de la predicación expositiva. En este episodio vamos a estar tocando rapidito, ¿verdad? Quién debe de predicar la palabra de Dios y cómo deben actuar aquellos que se sientan bajo la exposición, bajo la predicación de la palabra de Dios. Así que primero hay que identificar quién puede predicar la palabra de Dios o quiénes pueden predicar la palabra de Dios. Tenemos en estos tiempos donde cualquier persona se puede levantar y predicar, donde tú sientes que tienes llamado, tú tienes pasión por la iglesia, tú tienes pasión por la Biblia, pues vamos a predicar. Ven. Y eso realmente no es lo conveniente. Si una persona, un joven, tiene un llamado a predicar la palabra de Dios, un llamado al pastorado, no necesariamente tiene que predicar ya la próxima semana. Hay un proceso de capacitación y pueden pasar 10 años, pueden pasar 12 años, pueden pasar 15 años, pero es necesario porque en ese tiempo la persona crece, madura, estudia, su conocimiento de las escrituras se expande, su relación con Cristo se expande, las experiencias de la vida de sufrimiento influyen también en el momento de predicar y pastorear una iglesia. Así que aquellos que pueden predicar la palabra de Dios son aquellos que están suficientemente capacitados, debidamente aprobados. Y hay una cosa importante, llamados. Llamados. Lo más importante. Eso es lo más importante. Hay muchas personas muchos hombres porque los que pueden predicar primero hay que aclarar. Sí, hay que Los únicos que pueden predicar son los hombres, ¿ok? Y estos hombres, hay muchos que dicen, no, yo tengo un llamado y ese llamado es mío, y ese llamado es bien mío, y por eso voy a predicar. Y ese joven o ese hombre puede tener ese llamado, pero la iglesia entera no apoya ese llamado. La iglesia entera puede decir, vamos a esperar un poco a ver si realmente es verdad. Pero tiene que tener un llamado y ese llamado tiene que estar afirmado, tiene que estar respaldado por la iglesia, tiene que estar respaldado por los ancianos. Eso es correcto. O sea que tiene que haber, esa es la afirmación que nosotros tenemos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo mueve a la iglesia, toca a la iglesia también para afirmar ese llamado. Eso es correcto. Y una vez identificado, pues entonces tiene que ser debidamente, suficientemente capacitado. Esto es que haya estudiado, que haya aprendido, como dije en el episodio pasado, teología bíblica, teología sistemática, apologética, historia de la iglesia, predicación, ¿y qué más? Consejería, todo este tipo de cosas debe prepararse el ministro y no ser, como también dije en el episodio, anti-intelectual, o sea, que está en contra de la educación. La educación es primordial. Esto lo vemos inclusive en los apóstoles. Muchos dicen, no, pero los apóstoles no estudiaron. Los apóstoles estuvieron en el mejor seminario del universo. Estuvieron caminando con el mismísimo Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice que en su conversión él se apartó y recibió el evangelio del mismísimo Señor Jesucristo por 3 años. Así que vemos una preparación de parte de los apóstoles. Esta misma preparación la vemos Pablo instruyendo a Tito y a Timoteo de que se dediquen al estudio, de que lo que hablen, lo hablen según la sana doctrina. Así que en la Escritura vemos una y otra vez una preparación para aquellos que son llamados a predicar el Evangelio. Y la otra parte que vamos a estar tocando es cómo debe la iglesia
escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo debe la iglesia sentarse bajo la exposición de la palabra de Dios? Primero, yo creo que hay que tener algo bien claro y es la importancia del día domingo. La importancia de la congregación pública. Y la iglesia debe tener en alta estima también la congregación pública. Lamentablemente, hace años atrás, recuerdo que Navidad y despedida de año caían domingo. Y para desgracia de esas iglesias, porque es desgracia de esas iglesias, cancelaron su adoración pública y cancelaron tanto en Navidad como en despedida de año. Y aquí tú tienes una idea de lo poco importante que es la adoración para esas iglesias, de lo poco importante que es la predicación bíblica para esas iglesias y lo poco importante que tiene el equipar a la iglesia con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender que el día domingo es el día que Dios ha determinado para que su santo, para que su iglesia se reúna a adorarle y a recibir esa instrucción bíblica. Y no tener por costumbre, como Pablo dice, no tener por costumbre, ¿verdad?, dejar de congregarse, porque es importante. En la iglesia del Señor Jesucristo están los medios de gracia que fortalecen nuestra fe. Y esa es la predicación, la oración y los sacramentos. Mira, usted puede tener la semana más horrible que usted ha tenido en su vida. Y su consuelo debe ser que va a llegar el día domingo. Que ese día domingo, por la gracia de Dios, por sus medios de gracia, Él nos va a restaurar, Él nos va a confortar, Él nos va a equipar, Él nos va a consolar. Correcto. O sea que la adoración pública es sumamente necesaria para la edificación de la iglesia. ¿Ok? Y dicho esto, también la iglesia debe tener en alta estima la predicación de la palabra de Dios. Y deben venir domingo tras domingo con una actitud de humildad, ser diligente, tener una preparación previa antes de venir a la adoración, tener una disciplina de oración y de poder examinarse mediante las escrituras en el momento en que la predicación es expuesta. ¿Ok? Y hay muchos que quizás también digan, es que este domingo como que la predicación no me llegó, como que el pastor no predicó. Quizás usted sea el problema de eso. Quizás en la semana usted no se preparó, usted no oró, usted no meditó, usted no añoró, no quiso de todo corazón que llegara el día domingo para usted sentarse en la exposición de la palabra de Dios. No, sí, y también adicional a eso, una actitud reverente, ¿no? Cuando venimos a la iglesia, a unirnos a la congregación, a la Grey, siendo parte de esa Grey, venimos con una actitud de no escuchar lo que queremos, sino escuchar lo que Dios viene a hablarme hoy por medio de la exposición de la palabra de Dios. Y volvemos, ¿verdad?, otra vez a mencionar que como el emocionalismo está siempre presente, la mayoría de las veces que una persona no ve como agrado la exposición de la palabra en ese momento, es posible que ya venía pensando, ¿no?, escuchar lo que quería escuchar. O sea, se preparó mentalmente, sí. Yo quiero escuchar esto hoy, y si el pastor no predica esto hoy, porque yo siento que Dios me va a hablar de esto hoy, y si el pastor no predica esto hoy, pues de verdad que el pastor o no se preparó, o fue un fracaso la exposición, porque no me habló, porque yo quería escuchar esto hoy. Y realmente eso es completamente erróneo, porque nosotros no venimos a escuchar lo que queramos escuchar. Venimos a escuchar lo que Dios quiere que escuchemos. Exacto. Y eso es una de las ventajas, digo yo, ventajas y bendición de la reforma protestante, de una iglesia reformada, es que nosotros creemos que se predica lo que Dios quiere que sea predicado. Nosotros debemos ver, la iglesia reformada ve de que el que se para ahí en el púlpito no es una persona que va a hablar según sus ideales, según sus deseos, su filosofía humana, sino que la palabra, el que se para ahí va a predicar de la palabra de Dios y se va a limitar exclusivamente a lo que está escrito en la Biblia. Es correcto. Entonces, viendo eso de esa manera, nosotros creemos que no es simplemente el hombre ahí que está predicando, es Cristo mismo
por medio de ese siervo exponiendo la palabra de Dios, instruyendo a su iglesia y creyendo que eso es lo necesario para nosotros en ese momento, y más cuando se predique positivamente de un libro completo. Entendemos de que no hay ninguna manera de manipular, ¿verdad? La predicación o predicar de manera de tirarle a la iglesia, que eso lo hemos visto en muchas iglesias, donde el pastor realmente no predica, sino le tira a la iglesia según el problema que tenga la iglesia, según el pastor tenga problemas con algún miembro de la iglesia, y utiliza el púlpito de esa manera para atacar. Pues la predicación expositiva no se presta para eso, porque tiene que predicar lo que está escrito ahí en la palabra de Dios, y limitarse a lo que está escrito ahí en la palabra de Dios. Ahora, dicho esto también, de parte de los que se sientan en el banco, en la predicación expositiva, tenemos que también someternos a eso, de que eso es lo que Dios quiere. Hay veces que quizás algún miembro de una iglesia lleva una visita y está tan nervioso y dice, yo espero que prediquen para la persona, yo espero que prediquen para él, yo espero que toquen. Primero tenemos que entender que la iglesia realmente no es para inconversos, en el sentido, déjame explicarle, en el sentido de que la adoración es para Dios, de que la iglesia se beneficia de esa predicación, claro que sí, porque es para equipar a la iglesia, y de que una visita también se beneficie en escuchar el evangelio y pueda venir a los pies de Cristo, claro que sí, porque en toda predicación se debe de exponer el evangelio del Señor Jesucristo. Pero otra cosa es cambiar toda la adoración, toda la predicación con el fin de que esa persona, esa visita, se quede, o con el fin de agradar a todos los miembros de la iglesia. No, la predicación y la adoración están ya dictadas por la palabra de Dios. Sí, que se convierte en algo más bien antropocéntrico, que no es otra cosa que centrado en el hombre, y deja de ser teocéntrico, que es entonces centrada en Dios. Y esto causa obviamente un problema, porque la grey entonces deja de alimentarse para alimentar su ego, alimentar sus emociones, y eso también va a traer problemas al líder, al pastor, porque el día que comience a predicar teocéntrico, centrada en la Escritura, la iglesia lo va a señalar porque no está predicando a ellos, a sus emociones, a cómo ellos se sientan. Viene hoy con problemas de tal cosa y yo quiero que la predicación sea centrada en eso, el problema que tuve la semana, y no realmente en lo que Dios realmente quiera comunicar por medio de la palabra y por medio de su mensajero, que es el pastor, el predicador, ¿verdad? Que va a estar exponiendo la palabra de Dios. Y para la iglesia, nuevamente los que se sientan en el banco, hay una preparación durante la semana, hay una responsabilidad como cristianos antes de ese día domingo, y esa preparación es la lectura bíblica, la oración y la meditación, y obviamente entre eso la obediencia a la palabra de Dios. Y no solamente para el individuo, si el individuo es cabeza del hogar, es un padre de familia, debe de preocuparse por también preparar a su familia antes del día domingo con la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, orando con su familia, haciendo devocionales, memorizando catecismo. Hay un sinnúmero de cosas en las que se puede hacer durante la semana para preparar también a la familia a que ese domingo vengan con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con mucha sed de escuchar la palabra de Dios. Hay una responsabilidad como miembros de la iglesia, es prepararnos para ese día domingo. Ese día domingo debe ser el día más importante de la semana. Y déjeme decirle algo, ovejas. Es el día más importante para el pastor. Ese día el pastor va a dar su examen oral frente a la iglesia, que es lo que ha estudiado y la exposición de la palabra de Dios. Si su pastor es responsable, él se está preparando para ese día domingo, para poder alimentarlo de la mejor manera que su capacidad pueda llegar para alimentar a las ovejas. Exacto. Y ese debe ser también la actitud de ustedes, de que ese día domingo usted tenga toda la energía, todo el entusiasmo de escuchar la palabra de Dios, porque al fin y al cabo usted debe estar apasionado por la Escritura. Pastor, la primera pregunta que mencionaste, que dice, ¿por quién debe ser predicada la palabra de Dios?
¿verdad? Una de las cosas bien importantes que vemos hoy día también en decadencia es al hombre, que es el que realmente debe ser llamado, o más bien es el que es llamado por medio de la Escritura, que lo menciona muy bien Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 2, capítulo 3, perdón, verso 2, y obviamente todo ese capítulo, que habla del llamado al obispado. Hoy día vemos claramente cómo la mujer se ha levantado a tomar una posición, o más bien el oficio del pastorado, cuando realmente a quien Dios llama es al hombre. Cuando nosotros hablamos de este tema y realmente de lo que Pablo establece en Timoteo, lo primero que señalan es que Pablo era machista, la mujer era oprimida en aquel momento, por tal razón no se le permitía tomar esta posición o el oficio. Si decimos que Pablo era machista, realmente entonces la palabra deja de ser inspirada por Dios para ser inspirada por Pablo. Ujú. Ese mismo que dice que Pablo es machista es el mismo que predica que la palabra es inspirada. So, no es la palabra que se contradice, sino el que predica el evangelio en contra de la misma palabra, contradiciendo realmente de lo que Dios ha establecido. Es el hombre que es llamado y no la mujer es llamada. Esto no es discrimen, no es machismo, es un orden. Tú en tu casa estableces un orden y tú le dices a tus hijos lo que tienen que hacer. Y tú siendo líder del hogar, ¿verdad? Tienes una responsabilidad. Cada hombre en su hogar, como Dios lo estableció, tiene una responsabilidad y hay un orden. De igual forma es la iglesia. Por eso es que Pablo utiliza el ejemplo de que el hombre, siendo cabeza, ¿verdad? Que sea marido de una sola mujer y que gobierne bien su casa, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia? Un ejemplo ¿verdad? De lo que es la estructura dentro de la iglesia y en la familia, que funcionan de la misma forma. Uh-huh. Y Pablo expone de esta forma lo que es el llamado realmente al obispado o al predicador, ¿verdad? Que solamente ese oficio es para el hombre y no para la mujer. Y no, exacto, la Biblia no es machista. Podemos hacer otro episodio y tocar todos los puntos para probar que la Biblia no es machista, pero hay que aclarar sí que el llamado para el pastorado, para el obispo, para el ancianato es exclusivamente para el hombre. No es que sea machista, sino es un orden de trabajo. Tampoco quiere decir que el hombre sea más importante que la mujer, porque tampoco lo es así. Son de igual importancia, coherederos de la salvación. Es correcto. Y Dios los ve de igual manera, con igual importancia. Simplemente es que Dios ha establecido un trabajo para el hombre y un trabajo diferente para la mujer. Tampoco quiere decir que la mujer no sea esencial e importante en la iglesia, porque lo son. Se necesitan a las mujeres en la iglesia tanto como se necesitan los hombres en la iglesia. Las mujeres pueden servir de igual manera tanto como los hombres también pueden servir. Lo único es que hay dos trabajos diferentes para cada género, tanto el hombre como la mujer. Y la escritura, lo más importante de todo esto es que la sola escritura, que la palabra inerrante infalible de Dios lo establece de esa manera. Y hay que seguir el mandato de Dios. Y Él lo explica también, tú sabes, porque ella pecó primero, Dios lo hizo primero al hombre. Hay diferentes razones que eso podemos tocar más adelante, pero no es que uno sea más importante que otro, es que Dios ha establecido trabajos diferentes para cada uno de ellos. Exacto. Y solamente, ¿verdad? En ese punto, algo breve, es que he escuchado cuando hablan del machismo en Pablo, de que supuestamente es machista, y he escuchado adicional a eso que Pablo está loco, que estaba loco. Realmente mi pregunta es, ¿debería yo escuchar al que me está diciendo que Pablo está loco? Que quien fue llamado a ser apóstol fue Pablo, no el que ¿verdad? Contradice a Pablo. ¿O debería realmente escuchar lo que dice Pablo en la Escritura? Si vamos a ver quién fue realmente llamado a ser apóstol, fue Pablo. No a quien quiera decir que Pablo o era machista o estaba loco,
sino más bien lo que la Escritura establece y a quien la Escritura le da valor realmente a ser maestro y a predicar de tal forma todo lo que, ¿verdad?, la Escritura y todas las cartas que Pablo ha escrito, fue Cristo mismo. So, escuchemos leamos lo que dice la Escritura y confiemos, ¿verdad?, con todo nuestro ser y lo que somos en lo que la Escritura establece y no lo que algún predicador o algún Así maestro. que aquellos que deben de predicar la palabra de Dios son aquellos que están suficientemente capacitados y llamados. Correcto. Y también una responsabilidad de la iglesia en prepararse para escuchar la palabra de Dios. Así que hasta aquí ha llegado este episodio. Gracias a todos los que nos han escuchado. Este es el pastor Brasni López y el anciano Jonathan Layana de la Iglesia Presbiteriana Sola Escritura. Nosotros nos reunimos todos los domingos a las 11:10 de la mañana para la adoración pública y a las 10 de la mañana en escuela dominical. Así que si así usted lo desea, está invitado a la iglesia. Nosotros quedamos en la calle Morse, número 57, exactamente frente a la alcaldía del pueblo de Arroyo. Comenzamos adoración a las 11:10 de la mañana. Puede visitarnos en nuestras plataformas sociales como Facebook e Instagram. Y pronto vamos a tener la página de internet establecida. Así que gracias por escucharnos y recuerden, quedan invitados a nuestra iglesia presbiteriana Sola Escritura a las 11:10 de la mañana la adoración. Dios les bendiga. Dios los bendiga.